Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 9 de julio del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, Diana, buenas tardes para ti, también para todos los que a esta hora están con nosotros. Comenzamos nuestra emisión y lo hacemos con los titulares. Chequea gobierno cubano situación epidemiológica en la provincia de Matanzas. Aprueba SECMEC el autorizo del uso de emergencia del candidato vacunal Abdala. Alcanza Soberana 02 eficacia de un 91,2% en su esquema de vacunación. Reporta Cuba 6.422 casos positivos a la COVID-19. Llaman autoridades sanitarias al cumplimiento estricto de las medidas sanitarias. Comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, visitan por segunda ocasión la provincia de Matanzas para evaluar la compleja situación epidemiológica del territorio. En reunión donde participan también otros ministros, intercambia sobre el apoyo al territorio en recursos, brigadas médicas, alimentos, entre otros. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que ya se encuentran en la Atenas de Cuba 165 médicos y 182 enfermeros de varias provincias. Además, se sumaron profesionales de servicios médicos de las FARC y se reforzó el laboratorio de biología molecular con especialistas del IPK. Por su parte, la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, aclaró que el presupuesto del Estado con su reserva tiene capacidad para respaldar los gastos de la provincia en el enfrentamiento a la epidemia. En el encuentro, el ministro de la Agricultura, Idael Pérez, comunicó que a Matanzas llegarán más de 100 toneladas diarias de productos agrícolas de las provincias desde Ciego de Ávila hasta Cienfuegos. Con la ampliación de lo acontecido en Matanzas, establecemos ahora contacto vía telefónica con el periodista Héctor Martínez. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz encabezaron este viernes un nuevo encuentro con las autoridades de la provincia de Matanzas, el segundo que se realiza en los últimos días para analizar la muy compleja situación epidemiológica que vive este territorio, que hoy reportó la elevada cifra de 3.557 nuevos casos positivos a la COVID-19. En la reunión, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, brindó una detallada explicación sobre el comportamiento de la epidemia en la provincia, donde en los últimos 15 días se han diagnosticado más de 10.800 personas con la enfermedad y se registra una tasa de incidencia de 1.995 casos por 100.000 habitantes. Señaló el titular que hoy, en el combate al nuevo coronavirus, es clave la ampliación de las capacidades para la hospitalización de los enfermos y para ello ya funcionan en el territorio 112 centros de aislamiento y se continúa la búsqueda y habilitación de nuevas instalaciones. También se trabaja con intensidad para fortalecer la atención primaria de salud y el completamiento del personal médico y de enfermería en los consultorios de la provincia. Para ello han viajado a Matanzas profesionales de otros territorios y de los servicios médicos de las FARC, a los que se suman recién graduados y estudiantes de medicina. A la vez, se amplían las posibilidades para el procesamiento de pruebas de PCR y se implementa la tecnología Suma, lo que ya posibilita incrementar la identificación de casos positivos para su oportuno ingreso. En el encuentro, ministros y funcionarios de diferentes esferas informaron que se busca garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el enfrentamiento al peor momento que ha vivido la provincia y todo el país desde la llegada del nuevo coronavirus en marzo de 2020. El presidente cubano expresó que a pesar de la complejidad que vive el territorio, motivada por el comportamiento de la enfermedad y la existencia de problemas de diversa índole, se aprecia ya una respuesta en el accionar de autoridades, sistema de salud y de los matanceros en general. Significó que el escenario actual entraña retos y complejidades formidables que demandan importantes niveles de recursos materiales, que se busca priorizar en medio de la difícil situación generada por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Ante la imposibilidad de aislar a todas las personas,
fundamentalmente los sospechosos y contactos en instituciones hospitalarias, el mandatario insistió nuevamente en que su ingreso domiciliario se realice con la mayor calidad y en ese sentido recabó la responsabilidad individual y de cada familia. Miguel Díaz-Canel llamó a que en todas las instituciones de salud se mantenga la exigencia, la calidad y la sensibilidad en la atención de los problemas de las personas. Aseguró que en medio de la actual situación el país continúa trabajando en los más diversos frentes. Destacó cómo en las últimas horas los cubanos recibieron alentadoras noticias como los resultados de eficacia del uso de 2 dosis de la vacuna Soberana 02 y una de Soberana Plus, y la autorización para el uso de emergencia de Abdala, otorgada hoy por el SECMED, lo que permitirá extender su empleo en todo el país. El presidente cubano ratificó que la magnitud de los problemas no ha sembrado el desánimo entre los matanceros, que continúan trabajando para revertir el actual panorama. La situación está dura, dijo el mandatario, pero dura es también la respuesta que se está dando en el territorio yumurino. Espere más información en próximos espacios. Muy buenas tardes. También conocimos que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, otorgó hoy el autorizo de uso de emergencia a la vacuna cubana anti-COVID-19 Abdala, cuyo titular es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. Esa decisión se tomó de acuerdo a lo dispuesto en las regulaciones y disposiciones vigentes, una vez confirmado que se cumple con los requisitos y parámetros exigidos en cuanto a calidad, seguridad y eficacia para ese tipo de trámite. El autorizo de uso de emergencia a la vacuna cubana Abdala se aprobó tras un riguroso proceder que incluyó inspecciones a las plantas involucradas en la producción del fármaco, así como análisis a los datos obtenidos en los ensayos clínicos fase 1 y 2 concluidos y un ensayo clínico fase 3 en ejecución que demostró una eficacia en la prevención de formas sintomáticas de la COVID-19 del 92,28%. Y la eficacia del candidato vacunal Soberana 02 en su esquema de 2 dosis junto a una de Soberana Plus es del 91,2%, con lo cual supera los requisitos del 50% que exige la Organización Mundial de la Salud para que un candidato vacunal contra la COVID-19 se convierta en vacuna. Ese resultado fue establecido por un comité independiente y aunque el logro científico ya cumple con la condición de vacuna, su uso de emergencia será autorizado más adelante por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. Ese mismo esquema de vacunación se prueba actualmente en niños y adolescentes cubanos mediante el ensayo clínico de Soberana Pediatría. Este jueves, Cuba confirmó 6.442 pacientes diagnosticados con la COVID-19, la cifra más alta registrada en el país desde el inicio de la pandemia. Se lamenta el fallecimiento de 28 personas. Matanzas es la provincia que más casos se reportó, con 3.559, lo que demuestra la crítica situación epidemiológica que enfrenta ese territorio y también el país. Un día con indicadores muy desfavorables en Cuba por la COVID-19. 28 fallecidos, cifra más alta desde que inició la pandemia. Se procesaron en el día de ayer, se analizaron en el día de ayer 44.563 muestras para la vigilancia y diagnóstico, resultando 6.442 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Creo que no tengo que decir. El pueblo de Cuba que sigue la información y de otros lugares se dará cuenta que es la cifra más elevada que hemos tenido en toda la historia de la pandemia y que realmente traduce lo complejo del momento epidemiológico y la necesidad de seguir incrementando la protección de las personas. Llama la atención la alta cifra de casos positivos en la provincia de Matanzas, 3.559 solo en este territorio. Matanzas, una cifra que es extremadamente elevada, de ahí las palabras de nuestro presidente, de ahí las acciones que se realizan de trabajo conjunto en este territorio, porque realmente es muy fuerte la transmisión en el mismo. 3.559 pacientes diagnosticados en el día de ayer.
La Habana con 524, Pinar del Río 146, Mayabeque 104 y la provincia de Artemisa con 93 en el día de ayer. Complejos, pero indiscutiblemente en comparación con Matanza es impresionante. La positividad en el día de ayer estuvo por encima del 5% en casi todo el país. En todos los territorios, por encima del 5%. Se pone de manifiesto lo complejo de la situación epidemiológica y la elevada transmisión de la enfermedad, excepto el municipio especial Isla de la Juventud, que solo diagnostica un caso importado en su territorio. La transmisión autóctona aumenta a 6.381 casos. Y para ilustrar un tanto cómo se ha ido complejizando la transmisión en nuestro país, podemos decir que desde el 16 de mayo llevamos cifras diarias por encima de 1.000 casos autóctonos, que en los últimos 21 días, todas por encima de 1.400, en los últimos 14 días, por encima de 2.300, y en los últimos 3 días, todas por encima de 3.500, y hoy la cifra más elevada de casos autóctonos, como nos ilustró ahí el geógrafo Roberto González en el gráfico que presentamos. Un incremento en comparación con el día de ayer de 2.644 casos, evidenciando la fuerte transmisión de nuestro territorio. La cifra de casos asintomáticos ha decrecido. Ello tiene que ver, según comentó el doctor Durán, por la agresividad de esta nueva cepa. Solamente el 8,4% de los casos diagnosticados ayer estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico. Estos, recordemos que era de un 70, un 60. Nos alarmamos cuando vimos cifras de 20 y pico, de 30%. Y solo tenemos que decir que lo que traduce es lo severo del cuadro clínico, que comienza sus síntomas, a veces un tanto complejos, desde el inicio del contagio, de la aparición de la enfermedad, desde el momento que se hace el diagnóstico. El 41,5% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba asintomáticos en el momento que se hizo el diagnóstico. Días de dolor, alerta, un llamado de autorresponsabilidad. No hay que esperar a vivir momentos como los que viven hoy miles de familias en Cuba ante la incertidumbre de un virus y sus mutaciones. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió un mensaje de felicitación a su homólogo de la República de Sudán del Sur, el excelentísimo señor Salva Kiir Mayardit, al cumplirse hoy el 10º aniversario de la independencia de esa nación. A propósito de la fecha, se ratifica la voluntad de desarrollar las históricas relaciones de amistad que unen a ambos pueblos. Cuba y Sudán del Sur, la nación más joven de África, están marcadas por la formación de cientos de sursudaneses en la nación antillana como parte de los programas de becas que Cuba ofrece al continente africano. Por su parte, Sudán del Sur expresó su apoyo a la mayor de las Antillas contra el bloqueo económico de Estados Unidos durante las votaciones de las resoluciones cubanas contra esa criminal política ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla también trasladó felicitaciones a su contraparte, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, la excelentísima señora Beatriz Guanainoa. Buenas tardes. Un sismo de magnitud 6,2 se registró este viernes en la isla de Celebes, Indonesia, con un foco localizado a unos 99 kilómetros al suroeste de la localidad de Gorontalo, según los datos del Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo.
El movimiento telúrico en Indonesia se produjo a las 13:31 hora local y tuvo una profundidad de 102 kilómetros. No se ha declarado alerta de tsunami y por el momento no hay informes de daños materiales. Paralelamente, en el oeste de Estados Unidos, el Centro de Terremotos del sur de California anunció que se esperan réplicas de un terremoto de magnitud 6 grados que sacudió la víspera a Nevada y a la propia California. El gobierno de ese estado informó que monitoreaba la situación en ambas regiones, aunque en principio no se reportaron lesionados ni daños materiales mayores. Vamos a Haití, donde la Policía Nacional busca hoy de manera activa a 9 prófugos colombianos presuntamente implicados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido durante la madrugada del miércoles. Las autoridades confirmaron que aprehendieron a 15 individuos, 13 de ellos ciudadanos colombianos, junto a 2 estadounidenses de origen haitiano, y pidieron la colaboración de la población. La policía anunció que capturó a varios hombres que asesinaron a Jovenel Moïse, mató a 7 cómplices y continúa la búsqueda de los autores intelectuales del magnicidio. Indicó que 26 colombianos y 2 estadounidenses estarían detrás del crimen. Hemos continuado la operación. Estos hombres estaban escondidos en una casa y los sacamos. Ya tenemos a los perpetradores físicos en la mano y estamos buscando a los autores intelectuales. Las autoridades haitianas dicen que habrá justicia y el asesinato de Moïse no quedará impune. Necesitamos saber cuál es la motivación de los autores intelectuales, quiénes son y de dónde vienen. El magnicidio se produjo a menos de 3 meses de celebrarse las elecciones presidenciales y legislativas en Haití, previstas para el 26 de septiembre, a las que Moïse no podía presentarse. El primer ministro interino, Claude Joseph, seguirá siendo el líder de la nación caribeña hasta que se celebren los comicios. En Bolivia, el presidente Luis Arce sigue trabajando para revertir los daños dejados por el gobierno de facto que encabezó Yanine Áñez durante 11 largos meses. Para que se tenga una idea, Bolivia heredó una multimillonaria deuda que sigue afectando al país. Así lo denunció el mandatario durante la inauguración de un centro integral de salud en el municipio de Colquencha, departamento de La Paz. Llegamos al gobierno por mandato de más del 55% del apoyo popular en la población, en nuestro pueblo boliviano. Y cuando encontramos el gobierno, no había plata, nos habían endeudado. Asimismo, cuestionó las políticas sanitarias y educativas del entonces gobierno de facto de Áñez durante la pandemia de la COVID-19. También, hermanas, hermanos, queremos decirles que en tema educativo nos estamos preocupando también. Ha habido un año que se ha clausurado por el gobierno de facto. Cientos de niños y miles de jóvenes han dejado de ir a la escuela, han dejado de aprender. La Asamblea Nacional de Ecuador, escuche bien, no llevará a juicio político al expresidente Lenín Moreno luego de que la Comisión de Régimen Económico de la institución retirara esa recomendación de su informe al no ser correcto el procedimiento. Nuestra enviada especial Lourdes Tusser nos amplía la información. Lo que sí se aprobó fue enviar a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía el informe de rendición de cuentas que dejara Moreno a su salida del poder y por unanimidad se rechazó el documento. En él, aseguran, falta información y hay datos erróneos y contradictorios sobre su mandato, por lo que puede ser procesado penalmente. Hoy han quedado en evidencia las promesas demagógicas de Moreno, pero que llenaron de esperanza a los más pobres del pueblo ecuatoriano. Esos que soñaron con tener una de las 325,000 casas que nunca construyó ni entregó, porque solamente hizo 15,000. Y que constan en este documento espurrio presentado a destiempo en esta Asamblea Nacional. El gobierno anterior que se defienda solo. Lamentablemente en esta asamblea no ganó una sola curul para que haya algún diputado que lo defienda. Pero esa es la política. Ese es
el costo. Ese es el pago que le dio el pueblo ecuatoriano a una acción gubernamental deficitaria con los ecuatorianos. El debate de los asambleístas fue un ajuste de cuentas con Moreno, del que se dijo cumplió solamente el 11% de su plan de gobierno y le falló completamente a los ecuatorianos. Moreno hizo un plan de desarrollo aprobado por el Consejo de Planificación legalmente, en el que propuso 9 objetivos de desarrollo y 149 metas. ¿Cuántas metas cumplió él de las que él mismo ofreció? 11% de metas. ¿Cuántas no cumplió? 28%. ¿De cuántas ni siquiera generó información? 60%. Pongámoslo de otra forma. Si este fuera el examen de aprobación de Moreno de su gestión, sacó 11 sobre 100. Lenín Moreno dejó un país con la mitad de la población en algún grado de pobreza y con cifras catastróficas en el manejo de la pandemia. Nadie sabe en qué lugar se encuentra ahora el expresidente, que aseguró en redes sociales que se dedicaría a escribir para un diario de Miami. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así terminamos este recorrido por algunas de las informaciones más importantes que hoy suceden en el mundo. Continúen ahora con otras informaciones. La Brigada de Colaboradores Cubanos del contingente internacional Henry Reef, que brindaba apoyo al enfrentamiento y control de la COVID-19 en la República de Azerbaiyán, regresó en la noche de este jueves a La Habana. Representantes de salud pública y otras autoridades dieron la bienvenida a los especialistas antillanos y reconocieron su desempeño durante un año de labor en ese país. Los profesionales cubanos de la salud prestaron sus servicios en el Hospital General Azeri de Bakú desde el mes de julio del pasado año. En los 12 meses de intenso quehacer, salvaron 1.960 vidas y realizaron más de 77.000 atenciones médicas junto a 355.000 procederes de enfermería. Los 113 colaboradores cubanos que conforman la brigada también realizaron estudios radiológicos, consultas a embarazadas, intervenciones quirúrgicas mayores, exámenes de laboratorio y la rehabilitación de más de 23.400 pacientes. Desde que llegamos estuvimos en la zona roja desde los primeros momentos, atravesando las 3 etapas más difíciles de Azerbaiyán, donde los casos llegaron a reportarse más de 3.000 casos diarios y el trabajo fue intenso, que no se hubiese podido lograr sin la unidad de nuestra brigada y sin el apoyo de los médicos azerí. Ahí había un gran reto, no conocían en directo cómo somos los profesionales cubanos, cuál era el nivel de experticia que teníamos. Había muchas expectativas, una gran confianza, un gran optimismo y eso nos comprometía más. Y ese reto se cumplió con creces. Especialistas en terapia intensiva, emergencia, anestesia, neonatología, nefrología, terapia física y rehabilitación, higiene y epidemiología, así como medicina interna, entre otros profesionales, conforman la brigada integrada por colaboradores de 15 provincias del país. Durante su estancia en Azerbaiyán, impartieron cursos relacionados con el protocolo de actuación para pacientes con COVID-19, ventilación mecánica y gasometría y balance hidromineral. El gobierno y autoridades sanitarias de esa nación euroasiática reconocieron la alta calidad del trabajo realizado por los profesionales cubanos de la salud que regresaron a La Habana después de laborar durante un año en el enfrentamiento a la COVID-19. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Observen en las imágenes de satélite meteorológico cómo predomina la poca nubosidad durante la mañana y primeras horas de la tarde sobre Cuba y sus mares adyacentes. Responde a la marcada influencia de las altas presiones oceánicas generando condiciones de estabilidad atmosférica, limitando el desarrollo de la nubosidad en la tarde en gran parte del país y por tanto muy baja probabilidad de lluvias, condiciones estas que se van a mantener para las próximas horas. Estará durante la tarde con poca nubosidad y parcialmente nublado solo en algunas localidades con muy escasas precipitaciones. En la noche estará con poca nubosidad en gran parte del país, parcialmente nublado en algunas localidades, principalmente en la provincia de Granma y la provincia de Matanzas. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde se mantendrán con poca variación, valores entre 32 y 35 grados Celsius. En la noche las temperaturas con valores entre 24 y 27 grados Celsius pueden ser superiores en algunas localidades del interior y sur. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y
25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, así como desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz y en la costa sur occidental. En el resto de las costas habrá poco oleaje. En resumen, para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo, calor y baja probabilidad de lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. En Guantánamo, la situación higiénico-sanitaria se muestra muy compleja con el incremento de casos pediátricos, gestantes y puérperas. La dispersión de la enfermedad en la cabecera provincial conllevó a la apertura de nuevos centros de aislamiento y al incremento de camas en las terapias intensivas. La situación epidemiológica de Guantánamo se complejiza con la aparición de más de 1.700 casos en las últimas 2 semanas y 322 en la jornada. La dispersión de la enfermedad en edades pediátricas con 134 niños y 4 gestantes en estado grave encienden las alarmas en la provincia. De ahí que se aumenten los centros de aislamientos, crezcan en 80 las capacidades de vigilancia al grave y se trabajen 36 nuevas camas para las terapias intensivas de COVID-19 con ayuda de los equipamientos de los salones de operaciones. Se cuenta con el apoyo de la provincia de Santiago de Cuba en caso de complicarse aún más la situación para la atención a los pacientes en estado crítico. De visita en Guantánamo se encuentra la viceministra de Salud, doctora Carilda Peña García, quien evalúa la situación y se toman nuevas medidas de organización para agilizar el proceso de aislamiento de los pacientes activos con la enfermedad. A esta hora hay demora en el traslado de pacientes con test positivos y se requiere aumentar el control a las medidas aprobadas en el grupo temporal de trabajo. Persisten las indisciplinas sociales y falta exigencia en la aplicación del decreto 31. La responsabilidad no debe quedar solo a disposición de la familia, sino de quienes tienen que evaluar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El pago del salario promedio a trabajadores que no asisten al centro laboral para acudir a los centros asistenciales donde son inmunizados contra la COVID-19 quedó aprobado en Cuba mediante la Resolución 66-2021, firmada por Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Desde finales de 2020 hasta el momento, más de 12.950 menores de edad en Cuba adquirieron su documento de identificación en el nuevo formato de policarbonato. Las tarjetas de identidad para niños de entre 0 y 15 años tienen como característica distintivas, en primer lugar, la palabra menor en sustitución de la firma autógrafa y para mayor protección de la identidad se incluye foto a partir de los 5 años, renovándose a los 12, cuando ya han ocurrido cambios en su fisionomía. La jornada de puertas abiertas de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría Cujae se realizará los próximos días 14 y 15 de julio de manera virtual. El propósito de esa actividad es que los futuros universitarios conozcan detalles acerca de temas como los años de estudio, los modos de actuación del profesional, la organización general de los planes docentes y las posibles entidades empleadoras. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuemos con otros temas. Las dificultades organizativas, asistenciales y de recursos humanos del Hospital Universitario Comandante Faustino de Matanzas fueron analizadas al detalle por la Comisión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19, encabezado por el miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento Económico, Joel Queipo Ruiz, y el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca. El Hospital Universitario Comandante Faustino Pérez de Matanzas demanda de una transformación total en la organización asistencial y el completamiento de recursos humanos y médicos para el enfrentamiento a este cuarto rebrote de la COVID-19. El jefe del Departamento Económico, Joel Queipo Ruiz, y el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca analizaron de conjunto con directivos del centro hospitalario las principales dificultades y las acciones a implementar de manera inmediata para transformar la atención a los pacientes. El apoyo de un equipo integral compuesto por 8 especialistas de probada experiencia en las diferentes ramas contribuirá a una mejor organización. En la reunión se decidió crecer en el número de camas para la atención al grave y pacientes ventilados. El cuerpo de guardia independizará la atención para los casos COVID y en el área de consultas externas se atenderá el resto de los casos clínicos de urgencia.
Además, se reforzará el personal médico y de enfermería para cubrir el déficit existente. Igualmente, miembros de la culinaria apoyarán en la elaboración y presentación de los alimentos. Tapia Fonseca insistió en crear un puesto de mando en coordinación con las áreas de salud con toda la información sobre los casos e ingresos, de manera que se pueda tramitar la atención y quejas de la población. Se abordó la insuficiencia de medicamentos como esteroides, relajantes musculares y sondas, además de otros insumos necesarios, lo cual tendrá una respuesta de apoyo según la disponibilidad en el país. En el encuentro donde participó el ministro de Salud, Dr. José Ángel Portal Miranda, los especialistas remarcaron la necesidad de cumplir estrictamente todos los protocolos de bioseguridad y el uso de los medios de protección por parte del personal de salud. Estas y otras medidas se implementan con celeridad en el Hospital Comandante Faustino Pérez para lograr flujos y protocolos adecuados en la atención al alto número de pacientes positivos a la COVID-19. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ante la compleja situación epidemiológica que vive Santi Espíritus con la COVID-19, el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos reestructuró sus servicios para ampliar las capacidades de atención a pacientes positivos a la COVID-19 con mayores riesgos de salud. La institución mantiene otros priorizados como hemodiálisis, oncología y urgencias médicas. La labor asistencial no se detiene ni un minuto en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus, a pesar de que la institución ha reestructurado sus servicios en consonancia con la transmisión comunitaria decretada en el país y la compleja situación epidemiológica que vive el territorio con la COVID-19. Inicialmente se establecieron 3 áreas para zona roja, 2 de sospechosas y una para confirmado. Ya hoy se ha hecho necesario abrir 3 posiciones más. Así ampliaron la capacidad asistencial para 90 confirmados del nuevo coronavirus y 50 sospechosos, todos con patologías asociadas como diabetes, afecciones cardiovasculares y oncológicas. La institución cuenta con el equipamiento y personal médico necesario para atender a pacientes graves y críticos. Para ello se conformaron grupos de especialistas que trabajan en ciclos de 10 o más días. Luego se someten a periodos de aislamiento y descanso antes de reincorporarse a su labor. El centro mantiene además los servicios de urgencias y emergencias y programas priorizados como hemodiálisis, pacientes oncológicos o cirugías inaplazables por su importancia para la vida. En todos potencian los protocolos de higiene. Hoy un poco más extrema en el tema de la circulación interna dentro del hospital, en que venga al hospital quien tiene que venir. El Hospital Camilo Cienfuegos también cuenta con una sala en el servicio de neonatología para la atención de positivos con menos de 30 días de nacidos. Hicimos en el servicio abierto una zona que es de zona roja independiente con un equipo, donde participan 3 médicos con 3 enfermeros. De los niños que hemos tenido positivos, 3 niños hemos tenido en estado grave, 2 de ellos críticos, y todos están con buen estado de salud en este momento, ya con su familia. Pero el esfuerzo del personal médico y de enfermería no basta. Santi Espíritus y el país requieren más que nunca que aumente la percepción de riesgo de la población, en especial de las familias con miembros menores de edad. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Una parte de la delegación cubana se encuentra ya en tierras niponas para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Para conocer sobre los preparativos y las medidas asumidas en ese país, hacemos contacto con el periodista Roberto Ramírez, director de prensa del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Reportamos desde Tokio para confirmar que este sábado será oficializada la inscripción de los 69 competidores que representarán a Cuba en los Juegos Olímpicos a disputarse desde el próximo día 23 en esta ciudad. También hoy se trabajará en la villa por parte de la avanzada de la delegación cubana presente acá en función de ultimar los detalles para que el grueso de la embajada atlética, cuando arribe el día 16, encuentre las condiciones que merece. Todo ello en medio de los muchos ecos que genera la prohibición de entrada de público a las instalaciones como parte del estado de emergencia decretado para regir desde el lunes en función de tributar con fuerza al combate a la COVID-19. En ese sentido,
vale la pena significar que son estrictas las medidas higiénico-sanitarias previstas en función de la salud de los asistentes a una lid que quedará marcada por esta situación, pero que aún sin muchos de sus atractivos habituales, seguramente regalará momentos inolvidables para los millones de seguidores que tiene el deporte en todo el mundo. Es todo. Tengan buenas tardes. Sí, muchas gracias. Si es que el atletismo de Cuba entrena en Castellón, España, como parte de la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Según indicó la comisionada nacional de ese deporte, Gypsy Moreno, a Prensa Latina, la estancia será hasta el 22 de julio próximo, donde se mantienen resguardados de la pandemia. El atletismo cubano contará con 18 representantes en la cita bajo los 5 aros. A propósito, 4 cubanos compiten hoy en la Liga del Diamante del Mónaco. Ellos son el saltador Juan Miguel Echevarría, la triplista Liadamis Povea y las 800istas Rosemary Almanza y Sailí Diao. Y pese a competir de inicio con una plantilla incompleta, el quinteto cubano de baloncesto logró recientemente el boleto al clasificatorio de las Américas, camino al Mundial de 2023. Sobre el desempeño de su equipo, el base Osmel Oliva envió sus valoraciones al colega Dulier Reyes. Lamentablemente tuvimos un mal último tiempo, pero el equipo salió con mucha garra a los siguientes partidos de El Salvador y Costa Rica y ajustamos lo que hicimos mal en ese último cuarto y se vio realmente un equipo en toda la competencia muy aguerrido, con muchos deseos de jugar y con mucha diversión. Contamos con los valiosos aportes de jóvenes muy talentosos como son Marco Chacón, Neisser Cuntil, Pedro Bombino, que se incorporaron a ya rendimiento establecido de las figuras internacionales como lo son el gran Jaciel Rivero, Karel Guzmán, Lisbán Bardet, y el equipo, a pesar de no contar con el roster entero, tuvo la clasificación que era el deseo de todo el país, y agradecer a la afición cubana que se mantuvo en contacto con todos los jugadores, preocupados por la salud, por el rendimiento de todos los jugadores, exhortarlos a que se cuiden y muchas bendiciones. Hace pocos minutos se llevó a cabo de manera virtual la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad de Granada, España, y la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. La rúbrica tiene como objetivo el intercambio académico, el crecimiento profesional de egresados y educadores, además de la materialización de proyectos de investigación, innovación y desarrollo en el área del deporte. Informa Sergio Arturo Pérez, jefe del Departamento de Comunicación del Instituto, que ambos rectores elogiaron las grandes potencialidades de colaboración. La rúbrica se produce en medio del programa por el aniversario 50 de la Universidad del Deporte Cubano. Y las selecciones de Perú y Colombia juegan hoy por el consuelo de subirse al podio de la Copa América de Fútbol, tras haber visto sus ambiciones frustradas en semifinales. Perú cayó ante el siempre favorito Brasil por la mínima diferencia, mientras que a Colombia se le escapó en penales frente a Argentina. Lejos de restarle importancia, los entrenadores de ambos combinados exaltaron la relevancia de esta definición, asegurando que lucharán por quedar dentro de los 3 primeros. Perú y Colombia prometen un buen espectáculo. Los incas demostraron ser una selección dinámica con actitud y un nuevo goleador por celebrar. Y los cafeteros un combinado en ascenso que puede controlar a cualquiera. El partido por el tercero y cuarto puesto se juega en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, el último antes de la gran final en el Maracaná. Según se dio a conocer hace unas pocas horas, el partido final de esta competición entre Brasil y Argentina se disputará con público en las gradas. El Estadio Maracaná tendrá un aforo reducido de 5.500 personas, entre las que se incluirá un grupo de argentinos residentes en Brasil. Por último, dirigentes principales del Comité Olímpico Cubano y del INDER comparecerán este viernes en la mesa redonda para informar sobre la conformación final de la delegación cubana a los Juegos Olímpicos de Tokio, sus propósitos competitivos, el sustento científico de la preparación y el trabajo de nuestro Comité Olímpico en todo el proceso previo a la cita universal. Con la invitación a conocer todos los detalles me despido. Muy buenas tardes. ¿Conoce usted los efectos físicos y emocionales de la COVID-19 en niños y adolescentes? En los minutos finales de esta emisión, la periodista Marisol Ramírez nos acercará a este tema. Unos 3.300 trabajadores de la construcción de las provincias centrales y orientales iniciaron la intervención sanitaria con Abdala en el destino turístico Jardines del Rey, como integrantes de un contingente responsabilizado con el desarrollo de la industria del ocio en el centro del país.
Y agradecimiento a todos los involucrados en el desarrollo biotecnológico del país y por supuesto al siempre presente líder eterno de los cubanos como legado tangible de su pensamiento avisorador que una vez más salva al pueblo y en este caso a un contingente de constructores que exhibe hoy en el turismo vileño una capacidad que sobrepasa las 9.000 habitaciones. Y que eso nos fortalece por la certeza de que vamos a estar vacunados con una vacuna revolucionaria, una vacuna cubana, una vacuna de nuestros científicos, para poder seguir consagrándonos en la construcción de los hoteles, en la construcción de las obras, para el disfrute después de nuestro pueblo y de otros pueblos amigos y otros pueblos del mundo que vienen a disfrutar de nuestras playas y de nuestro entorno. Eso se lo agradecemos a la visión de nuestro comandante en jefe, que hace muchos años se dio cuenta de que Cuba podría ser un país de ciencia, y eso es lo que está aportando a nuestra revolución. Eso representa fuerza, libertad. Los 3.300 trabajadores de la construcción accederán a la Abdala durante los próximos 3 días en la primera dosis a través de un proceso organizativo que permite la verificación antes y después de la vacunación como parte del cumplimiento de las normas establecidas por el Ministerio de la Salud Pública en toda la nación. Desde Ciego de Ávila, David Oliverio, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como parte del proceso de inmunización a la población vulnerable en la provincia de Granma, inició la administración del candidato vacunal Abdala a pacientes nefróticos. El proceso cuenta con un apoyo multisectorial que garantiza su calidad. Granma es una de las provincias cubanas con alta incidencia de insuficiencia renal crónica y pacientes en tratamiento dialítico. Hoy alrededor de 230 granmenses están en terapia sustitutiva renal, servicio que se ha mantenido pese al complejo escenario epidemiológico y la carencia de recursos devenido del bloqueo impuesto a la isla. Como garantía a su calidad de vida, estos pacientes fueron incluidos en el esquema de inmunización con el candidato vacunal Abdala, reconociéndose como grupo muy vulnerable ante la COVID-19. La principal complicación o una de las principales complicaciones que tiene el virus de la COVID-19 es la fibrosis pulmonar. Y nuestros pacientes en su mayoría pierden la posibilidad de la diuresis, es decir, de orinar. Eso hace que se acumule líquido en sus pulmones provocando una congestión pulmonar. Y si se une la fibrosis a la congestión, pues le hacen una insuficiencia respiratoria al paciente, le provocan que puede ser invalidante total o provocarle inclusive la muerte. Biocuba Pharma garantizó ya en la provincia el inmunógeno para la administración de todas las dosis de este grupo poblacional. El sistema de salud habilitó vacunatorios específicos para este tipo de pacientes y Cuba Taxi apoya en la transportación. Es una acción conjunta que permite el éxito del proceso. Es un regocijo para nosotros como grupo vulnerable contar hoy en día, aparte como todas las limitaciones que ha tenido nuestro país, de recursos, de insumos, pero ni así la revolución nos desampara. Estamos agradecidos, súper agradecidos con el Estado, con el gobierno. Para no afectar su estado de salud, los nefróticos son vacunados 24 horas después de haber recibido hemodiálisis y con chequeo sistemático de su presión arterial, porque la hipertensión es una afección correlativa al padecimiento renal. La aplicación de las 3 dosis del candidato vacunal Abdala a pacientes de los servicios de nefrología no solo se lleva a cabo en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo, sino también en el Hospital Celia Sánchez Manduley del municipio de Manzanillo. Esto forma parte de un esquema de inmunización a población altamente vulnerable que incluye a unos 1.000 sujetos de otros centros hospitalarios, como por ejemplo el Centro Médico Psicopedagógico, hospitales psiquiátricos y hogares de ancianos. Katiuska León, para el Sistema Informativo de la Televisión. El gobierno municipal en Las Tunas preside la campaña Es mi ciudad, la quiero así. Durante casi 12 meses, el cronograma prevé rescatar instalaciones emblemáticas en el balcón del Oriente Cubano como saludo al nuevo aniversario de fundación de la ciudad el 30 de septiembre de 1976. Como saludo al 225 aniversario de la ciudad de Las Tunas, es renovado el emblemático Cine Teatro Tunas. El personal que labora en esta imperiosa tarea ofrece declaraciones a un equipo de esta televisora. Estamos enfrentando la obra con mucho esmero, respetando los códigos del inmueble. Solamente estamos modificando y dando un toque de modernidad acorde a nuestros tiempos,
Se comenzó a trabajar en el falsotecho, se hicieron varias imágenes, varias propuestas de volumetría en falsotecho combinado con luces. Estamos trabajando en el lobby, en los 2 niveles, también se está trabajando en los camerinos, se renovaron por completo el camerino, los pasillos. Hay propuestas para mejorar el tabloncillo, cambiar el tabloncillo existente, para cambiar el falsotecho existente, para poder incorporar la iluminación necesaria para los tipos de espectáculos que se realizan en el teatro. También se pintará la fachada exterior completa para mejorar la imagen. Protagonista de los más grandes sucesos culturales que se gestan en el Balcón del Oriente cubano, el Cine Teatro Tunas exhibirá en el lobby importantes obras artísticas. En el lobby se van a implementar algunas obras alegóricas a los artistas que han visitado nuestro teatro, y en especial un homenaje a Alfonso Silvestre, uno de los mayores exponentes de la cultura tonera, junto con el escritor Vidal. Sus retratos estarán enmarcados dentro de una exposición que va a estar permanente aquí en el lobby del teatro. Es esta una de las 70 obras u objetos de obras encausados en la provincia como parte de la jornada de celebración por el cumpleaños de la ciudad, fundada en 1976. En Las Tunas, Dora Inés Ávila Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, en su 8ª edición, inicia hoy en Cuba de forma virtual con una amplia convocatoria de artistas y agrupaciones cubanos y como arrancada de la temporada veraniega. Reporta Radio Habana Cuba que la cita tendrá varias emisiones durante el día en las plataformas digitales del evento para el mundo. Hasta el 11 de julio a las 4 de la tarde, mediante conexión con la página del festival, se reconocerán a varios artistas cienfuegueros y premiarán los concursos convocados. Una novedad del festival, conocido también como el Fiestón, el certamen organizado desde Cienfuegos, es presidido por Jorge Luis Robaina, líder de la agrupación Caramba, así como Miguel Cañellas, director de Teatro Tomás Terry de esa ciudad. El Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar se desarrolla por segunda oportunidad desde la virtualidad debido a las restricciones que impone la pandemia de la COVID-19. Y en otras noticias, el Centro Provincial para la Enseñanza Artística en Villa Clara durante la pandemia ha sido centro de aislamiento y hoy es hospital de campaña de pacientes positivos a la COVID-19. El lugar funciona por la unión entre la medicina y el arte, donde personal no docente y de la salud, profesores, intelectuales y artistas brindan sus servicios en la zona roja. Se extraña la algarabía propia de una escuela de arte, y es que el Centro para la Enseñanza Artística en Villa Clara es hoy un hospital de campaña con pacientes positivos de bajo riesgo a la COVID-19. Porque todos estábamos acostumbrados a trabajar con el arte, a trabajar con los niños y los jóvenes, a enseñar el arte, pero ahora estamos enseñando el arte del humanismo, el que estamos enseñando ahora. Y para eso ha habido que trabajar muy fuerte con nuestros trabajadores, primero para el convencimiento y la explicación de todas las medidas de bioseguridad que toma la escuela para protegerlos a ellos como trabajadores. Aquí, la salud pública garantiza la logística médica en combinación con el personal de la Escuela de Arte que sostiene brigadas de higiene y limpieza, servicios de alimentación, transportación y desinfección del lugar. Hemos logrado confeccionar 4 salas de ingreso con un total de 99 capacidad y con un equipo administrativo lo más sencillo posible, pero en estos momentos ya gracias al apoyo de la provincia, del partido del gobierno. Como es un centro provincial, tenemos personal de 3 municipios, Encrucijada, Placetas y Santa Clara. Este personal labora, como les expliqué anteriormente, 24 horas por 72. Le puedo decir que dentro de las medidas de bioseguridad en el centro está todo establecido. En cuanto a la ropa del personal, en cuanto a las sustancias de descontaminación, en cuanto a los pasos podálicos establecidos en cada una de nuestras salas. Es algo y muy fundamental el distanciamiento de cada uno de nuestro personal. Los estadísticos, como parte del personal de salud, también hemos dado nuestro paso al frente para ayudar a esos datos que da Durán, que salga lo mejor posible y en tiempo real. El trabajo fluye tanto por la parte de salud como por la parte de la escuela. Es un trabajo conjunto, un trabajo que cada cual da la parte que le toca. Fuerzas del arte y la salud se unen en un bien común,
salvar vidas humanas en lucha tenaz contra la pandemia. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y justo en este mes de julio celebra sus 30 años la Fundación Nicolás Guillén. Encaminada al estudio y promoción de la obra de nuestro poeta nacional, dicha institución presenta desde enero pasado una imagen renovada. Destacan una serie de actividades por los aniversarios cerrados de dos de los más significativos de Nicolás Guillén, los 70 años de Elegía a Jesús Menéndez y los 90 de Songoroco Songo. Esta fundación, comprometida con el legado literario, político y social de Guillén, realiza también diversas acciones de carácter académico, artístico y sociocultural dentro y fuera de la isla. Y artistas visuales en Ciego de Ávila se organizan a través de una expo virtual colectiva que enaltece los valores identitarios nacionales. Patria Querida, una muestra expositiva que desde la virtualidad convida a disfrutar de la propuesta conceptual de los artistas avileños, quienes gestaron la iniciativa de ofrecer respeto a la nacionalidad a través de la visualidad de nuestra isla. Como parte de las estrategias de promoción de la obra de nuestros artistas, el Consejo Provincial de las Artes Plásticas de Ciego de Ávila ofrece a los internautas esta exposición que reúne piezas personales de artistas reconocidos en la provincia y el país. Al Edén querido que se refiriera a Gertrudis Gómez Avellaneda en sus versos, le rinden respeto creadores como Leonides Lazo Bernal, Bárbaro Toranzo, Giosbel Astengo, Miguel Chamorro, Darling Astengo Ríos, Yuri Limón Teera, Nelson Madero, Aramis Carrero, entre otros. Cada uno de ellos, con su sello personal, visibilizan a Cuba desde su insularidad, lo sublime del don natural que atrapa a todos, el simbolismo que la hace única, las esencias humanas que nos definen a quienes la habitamos, la historia de su airosidad y ese orgullo que de ella emana. A los colores y sombras de la patria, como los definiera Eliseo Diego, los artistas avileños ofrecen respeto en esta muestra expositiva que nos conecta con las pasiones del alma, a los ideales de un pueblo, a la trascendencia histórica, a ese dulce nombre que embriaga el oído, a ese caimán con voz propia que grita soberanía y exhibe belleza, llega el respeto de los artistas avileños para que recorra el mundo a través de los soportes virtuales. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y antes de finalizar, les recuerdo que hasta el 25 de julio está abierta la convocatoria para participar en el concurso interpretativo como parte del evento Sanremo Music Awards que se celebrará del 16 al 21 de noviembre próximos. Usted deberá grabar un video interpretando un tema de su elección a capela o con acompañamiento de un instrumento y enviarlo a través de los canales pertinentes. Para más detalles, consulte el sitio www.sanremomusicawardscuba.com. Así me despido por hoy. Muy buenas tardes. También para ti, Claudia. Pues un equipo multidisciplinario del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez se encarga de revisar, identificar y dar seguimiento a los efectos de la COVID-19 en niños y adolescentes. En septiembre se espera tener los primeros resultados de esa experiencia que marcará nuevas pautas a seguir. La consulta post-COVID permite a unos 50 especialistas recoger de forma homogénea datos importantes sobre los daños físicos y emocionales dejados por la pandemia en casi 2.000 niños y adolescentes de La Habana. Son niños que la mayoría estuvieron ingresados en el Hospital La Balear y Fran País. Son los dos centros de referencia que estamos recogiendo de ingresos. Y la mayoría son niños mayores de 2 años. Y el grupo mayoritario son los adolescentes. Jessica y Marian son hermanas. Toda la familia se contagió. Veía que niños y mayores se estaban muriendo y me asustó un poco. Aunque me dan un poquito de miedo los carros, los sonidos altos y todo eso. ¿Y eso te pasaba antes, Jessica? No. Nomás cuando empezó la cuarentena y volví a salir. Yo sí lo que pienso es que los síntomas después del COVID, no solo los físicos, más bien los psicológicos y los psiquiátricos son los que más están afectando, sobre todo a los infantes. ¿A ti qué te está dejando la cosa? A mí principalmente problemas psicológicos y psiquiátricos, ansiedad, depresión. La madre sufrió la gravedad. Quizá en tu familia es un momento que no se le desea a nadie, porque es un momento en que sientes que te vas. Es una consulta realmente de socialización con un niño que no conocemos, con una mamá que está buscando una ayuda protectora de qué va a pasar con mi niño después de la COVID. Después de cada consulta, que vemos aproximadamente, ahora mismo hay 22 niños ahí, se hace un trabajo de mesa. Se cierra la historia clínica
con los complementarios recibidos, los resultados de todas las interconsultas que pudieron haber necesitado. En septiembre se espera tener los primeros resultados de esta consulta multidisciplinaria post-COVID. Muchos de estos pacientes manifiestan sentir mejoría con el tratamiento que reciben. Sin embargo, quedan interrogantes sobre las consecuencias de la COVID-19 en la salud física y mental de la población infanto-juvenil. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Recuerde cuidarse mucho, por favor. Gracias por atendernos. Tenga una excelente tarde y un mejor fin de semana. Buenas tardes. Thank you.